Si podéis abrir nuevamente vuestras Biblias en Primera de Reyes, siguiendo la lectura que ha hecho Valerí. Primera de Reyes 17, leeremos ahora desde el 16, seguiremos con 16 en adelante hasta el final. Y decía la lectura así: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo puso y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Oremos. Sí, Señor, tenemos conciencia que tu palabra es verdad. Y por eso en esta mañana te damos gracias, Señor, por poder y tener la oportunidad de abrir, leerla, compartirla, Señor. Sabiendo que hay muchos lugares donde está prohibida, donde es perseguido aquel que proclame tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias por esa libertad que tenemos. Te damos gracias porque sabemos que en ella hay vida, hay esperanza, hay eternidad, Señor. Y en esta mañana te damos gracias, Señor, porque al poder compartirla, Señor, compartimos tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos para cada uno de tus hijos, Señor. Solamente nos sentimos incapaces, Señor, y por eso te pido en esta mañana que tú pases delante, Señor. Que tú hables a cada corazón. Tú que conoces la situación de cada corazón esta mañana, te pido que tú hables, Señor, y que sea realmente tu Espíritu Santo haciendo vida en mi corazón y en el corazón de cada uno de los que han llegado aquí en esta mañana. Y que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Y que alabemos y glorifiquemos tu nombre porque tú eres fiel, verdadero y tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el único nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado a los últimos versículos del capítulo 17 de la vida de Elías. Hay más, hay más. Seguiremos con Elías, pero en este primer capítulo hemos visto tantas cosas que son tan cotidianas a veces, pero a la vez tan importantes, y a veces nosotros pasamos por alto estas cosas tan cotidianas. Y vemos que al finalizar este capítulo 17 encontramos una situación donde Elías se enfrenta a una situación que puede incluso desconcertarle. Y yo creo que si nosotros estuviéramos en la misma situación también nos pasaría lo mismo. Y realmente el profeta tiene que en estos momentos, yo creo, confiar plenamente en Dios. Porque después de haber gustado todo lo que leíamos en el capítulo 17,
haber gustado de la guía, del poder, de su provisión durante casi 3 años, y ahora en la casa de la viuda Sarepta vemos que el Señor incluso había hecho el milagro de multiplicar y proveer por casi 3 años la harina y el aceite. Vemos que realmente hay un contraste tan fuerte en esta lectura del capítulo 17 y del versículo 17, que yo creo que el profeta tiene que haberse hecho muchas preguntas como las que podemos hacer nosotros. ¿Por qué acontece esto? ¿Para qué ha acontecido esto? ¿Y cómo ha sucedido esto? Si yo pensaba quizás que Dios haría las cosas de otra manera. Pero tenemos un Dios que es inescrutable, un Dios que no lo podemos enmarcar, ni encajonar, ni siquiera predecir cómo es, porque Él es Dios soberano, Él es Dios incomparable, que realmente la mente humana no puede comprender, sino es a través del Espíritu Santo que guía y dirige y puede comprender lo que Dios dice, quiere y hace para nosotros, ¿no? Vamos a empezar y vamos a ir viendo que realmente el versículo 17 nos enfrenta a una situación que realmente para nosotros yo creo que también es impactante. Después dice de estas cosas, ¿cuáles eran las cosas? Todo lo que he dicho anteriormente, los milagros, la provisión, la guía, el cuidado, la protección de Dios para Elías y también para la viuda de Sarepta. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Realmente, como decía, los caminos de Dios son inescrutables. Los caminos de Dios son nada previstos. Para nosotros no tenemos una previsión, no tenemos una seguridad de cómo va a reaccionar o actuar Dios. Lo único que podemos decir que Dios para sus hijos, para los que creen en Él, realmente cualquier cosa que Dios haga será en beneficio, en esa misericordia de Dios para aquellos que esperan y confían en Él. Y por muy difícil que se vea la situación, realmente Dios siempre tiene planes, propósitos que incluso nosotros desconocemos o nos sorprende. La situación de la viuda. Ella podría haber pensado que después de todo este tiempo con Elías, que había solucionado su sustento, había podido disfrutar de la compañía, de la paz que el profeta había traído a ese hogar, a pesar que alrededor de ellos había angustia, tristeza, hambre, mortandad. Ella en su casa tenía realmente lo básico, pero realmente estaba, podríamos decir, estaba en un área protegida a través del profeta Elías. Y por eso dice que después de estas cosas, dice, de todo lo que había acontecido con Elías y con la viuda, realmente encontramos una situación que es, quizás podríamos ser patética, un contraste muy fuerte para la vida de la viuda, ¿no? Quizás para nosotros también sería así. El hijo fue herido súbitamente y falleció antes que Elías tuviera oportunidad de hacer algo. Y un contraste que impacta, porque todas las cosas que Dios había provisto para Elías y la viuda realmente se ven truncadas con algo funesto, algo que no se esperaba, algo que realmente incluso nosotros leyendo esta palabra encontramos que es algo que trae contrición de espíritu, y también nos podríamos colocar en la situación de la viuda, ¿no? Y la Biblia nos da más detalles, cómo murió, qué pasó, cómo aconteció, no lo pone.
Realmente lo que quiere resaltar aquí es que realmente Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el Dios de la vida, el Dios de la muerte. Él tiene su tiempo en sus manos para todas las personas y Dios hace como Él quiere de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Y para nosotros en esta mañana también debe ser una advertencia, porque nosotros muchas veces estamos cobijados, protegidos por la misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas o de cuántas cosas nos puede haber librado el Señor? En la calle, en el hogar, en el trabajo, en cualquier lugar. A veces no nos damos cuenta cómo el Señor nos protege y nos guarda. Quizás echando la mente atrás te puedes hacer una idea que te aconteció esto, pero de una persona diría, qué suerte he tenido. Una persona, pero sabemos que delante de Dios la suerte no existe. Es la misericordia de Dios que te ha librado, te ha quitado de algún lugar, te ha puesto en otro y ha sido para protegerte, salvaguardarte, tu vida física quizás, tu vida espiritual y tu vida familiar también, porque Dios está en control de todo eso. Y por eso a nosotros esto no nos debe conceder como que estamos protegidos, ¿no? Estamos protegidos, pero nosotros no debemos vanagloriarnos de esto. No, porque Dios en cualquier momento puede hacernos pasar por alguna prueba que no está dentro de nuestro conocimiento o de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque las aflicciones y las situaciones que podamos estar pasando también realmente son inherentes muchas veces a nuestra vida en esta tierra. Y podríamos resumir lo que es inherente a la carne y a la sangre, ¿no? De nuestra vida, ¿no? La viuda tenía ella la presencia de Elías como salvaguarda, ¿no? Había sido escogida por Dios, ella había sido escogida por Dios para poder tener al profeta en su hogar. Lo vemos en los versículos que leíamos al principio. Encontramos que esta labor a ella le resultó placentera, agradable, porque tuvo sustento. Y eso realmente en su contexto diario, nunca ella pensó que podría pasarle esto. Ella no estaba preparada para esta situación. Y nosotros, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Estamos realmente nosotros preparados para lo que Dios pueda hacer con nosotros? Realmente que quizás sí, podemos decir que nosotros confiamos en Dios, que descansamos en Él, que las cosas que nos aplicamos Romanos 8, que todas las cosas que nos acontecen no son para nuestro bien, pero cuando estamos en la situación, realmente todas esas cosas se desvanecen. Y quizás reaccionamos o podríamos reaccionar como reaccionó también la viuda. Nosotros debemos estar preparados para los reveses de la providencia de Dios. Sí, porque todo entra dentro del control de Dios. La providencia de Dios realmente no es solamente una providencia de beneficio, de cosas positivas. A veces la providencia de Dios o el mandato o la soberanía de Dios nos mete en situaciones en las cuales realmente yo creo que nos enfrentamos a una lucha de fe, de confianza, de certeza, de seguridad. Y son las pruebas que muchas veces templan al creyente. Y Dios a veces las permite. Dios a veces las permite para que podamos nosotros también confiar y alzar nuestros ojos a aquel que nos ha amado y a aquel que nos ha salvado. Primera Pedro 4, versículos 12 y 13, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra, el 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque es glorioso, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No os sorprendáis, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Quizás habéis pasado pruebas ya, hemos pasado pruebas, y a lo mejor nos acontecerán pruebas también más adelante, pero no debemos sorprendernos. ¿Eso a dónde nos lleva? A que realmente podamos confiar y descansar en el Señor. Pero también nos vienen las preguntas: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede acontecer esto? Y realmente el Señor dice que el Señor en su gracia infinita prepara a sus hijos para el sufrimiento, y a veces dándole goces, disfrutes materiales, espirituales, antes de enfrentar la prueba. Pero la prueba es pasajera también, o como decimos a veces, la tormenta no durará eternamente, y después de la tormenta, ¿qué viene? Viene la calma. Entonces son estos altibajos en la vida cristiana y en la vida de la gente afuera también, en la cual nosotros tenemos el privilegio de saber que estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y nada, por eso nada acontecerá si Él no lo permite. Ni un cabello de vuestra cabeza cae sino su voluntad. Y esas cosas a veces las olvidamos, ¿no? Todo esto está bajo el gobierno de Dios. Nada pasa por alto para Dios. Habiendo probado esta experiencia de las cosas que nos acontecen, realmente podemos decir que muchas veces salimos fortalecidos, hemos crecido más, conocemos más a Dios, y eso es realmente lo beneficioso. Si lo miras por el lado negativo, sí, has pasado pruebas duras, difíciles, a lo mejor te ha acontecido lo que aconteció a la viuda, algo que amabas, querías, te ha sido quitado, pero realmente el Señor, ¿qué hace? Restituye. No a veces con las mismas cosas, pero con cosas que realmente tú y yo podemos disfrutar. Estamos nosotros siempre mejor preparados después de la tormenta, después del desastre. ¿Qué pasa? La gente hace previsión por si vuelve a acontecer. ¿Qué hace la gente? Se prepara, ¿no? Me pasó esto, me aconteció esto, bueno, la próxima vez no me pillará de sorpresa. Pero en el aspecto cristiano, ¿qué es lo que hay? Que realmente nosotros hemos vuelto nuestros ojos a Dios y realmente sabemos que frente a otra situación debemos nuevamente clamar al Señor, confiar en Él, porque Él hará las cosas mejor que nosotros. Además, la paciencia, la esperanza, la mansedumbre y todas las demás gracias espirituales pueden desarrollarse solo a través de la prueba, a través del fuego. Porque muchas veces de esas cosas no las experimentamos si no pasamos por la prueba. Porque no hacemos uso de esas armas. Entonces, cuando se evidencian, cuando estamos en medio de la prueba, es cuando el Señor te recuerda y te trae a la memoria todas las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vemos que hay gente que también, en la palabra del Señor, pasó pruebas de este tipo. Todos conocemos a Lázaro, ¿no? Y las hermanas de Lázaro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un detalle muy importante. En la antigüedad, en la historia del pueblo de Israel, todas las mujeres que eran viudas realmente
si no tenían a alguien que las sustentara, alguien que cuidara de ellas, eran un poco marginadas. Tenemos la situación de esta mujer, porque ella, al morir su hijo, si su hijo estuviera vivo, él podría cuidar de ella, mantenerla, protegerla. Vemos que la situación con Lázaro también tenía dos hermanas, y vemos que realmente con la muerte de Lázaro también pasó la misma situación para ellas, pero Dios tenía un plan. Tenemos también a José con sus hermanos. Fueron cosas radicales, trágicas, podríamos decir, pero Dios tenía un plan para cada uno de ellos. ¿Y para qué? Lo principal, para mostrar la gloria de Dios. En Hebreos 12:11, también tenemos 12:11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Si miramos esto, la disciplina, muchas veces podemos transformarla en las pruebas, porque Dios nos está enseñando cosas, y eso requiere ¿qué? Requiere una sumisión, requiere un obedecer, y eso entra en un plano de disciplina de parte de Dios. Pero a la postre, ¿qué dice? Que hay beneficios, hay bendición, y trae como consecuencia también cosas positivas para la vida del creyente, tanto en su ámbito espiritual, familiar y también congregacional, ¿no? Y a veces es difícil oír estas palabras, pero también a veces es más difícil más difícil vivir estas palabras, ¿no? La disciplina, la prueba, la dificultad es difícil. ¿Cuál fue la reacción de la viuda? Vemos que realmente, y la nuestra quizás, ¿cuál sería en un caso así? Realmente podemos decir que el versículo 18 dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Realmente es impactante la reacción de la mujer. Encontramos una mujer apacible, una mujer que realmente había gustado de la paz que había en el hogar, en teoría teniendo a Elías como hospedado, y realmente vemos el contraste de una mujer que está enrostrando, podríamos decir, como culpando a Elías por la situación que le había acontecido con su hijo. A pesar de la situación, vemos que realmente encontramos que ¿para qué aconteció esto? ¿Para qué? Para probar la fe de la mujer, pero también para probar a Elías, porque pensemos que Elías estaba en un proceso de llevar, como veremos más adelante, un proceso de llevar más adelante, porque él tenía que enrostrar al pueblo de Israel su rebeldía, su idolatría, y realmente todas estas cosas eran pruebas, eran cosas que estaban fortaleciendo a Elías. Y por eso realmente es importante la reacción de la mujer, pero también era ver la reacción de Elías. Aquí tenemos un revés de la providencia de Dios. Hablamos de la providencia de Dios, ¿no? Pero también tenemos que pensar que la providencia de Dios puede ser una providencia oscura. Y a la vez un contraste trágico, brusco. Como decía, la calma que había dado a esta mujer, vemos ahora quizás fuera de sí por la situación que acontecía. Y quizás hagamos, como se dice, estemos de acuerdo con ella.
nos sintamos un poco también en contacto con ella, por la situación que le acontecía. Quizás, como habíamos dicho, se había acostumbrado un poco a esa paz que había, a esa tranquilidad y a ese sustento. De repente acontece esto y realmente aquí es donde se ve la templanza, donde se ve realmente a las personas en qué Dios confía, en qué Dios confía, de saber que todo está bajo esa autoridad de ella. La calamidad se repetía, podríamos decir, y toda hecho por sorpresa. Y es difícil para el espíritu de ella, es difícil. Y quizás para nosotros también mantener una compostura. Pero nosotros en las pruebas duras, en las pruebas que son repentinas, severas, necesitamos mucha gracia para poder soportarla. Para poder librarnos de ¿qué? De la impaciencia, del enojo, de la ira, de no entender, comprender qué es lo que está pasando. Y todo eso es más grande cuando como creyentes tenemos una lucha de tipo espiritual también. Tenemos una lucha espiritual. Y mantener la confianza firme y la sumisión completa en Dios es una realidad que es enfrentada cuando pasa una situación así. El ejemplo de Job se hace muy alto, ¿no? Sí, siempre hablamos de Job, de su paciencia, de lo que pasó, pero realmente nosotros muchas veces quisiéramos ser igual que Job. Dice en Job, no, en el capítulo 2, versículo 10 y en el 1:21, dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí, es hermoso leer, es bonito leer, pero ¿podemos reaccionar así nosotros? Es algo que realmente trae, yo creo que nos pone a pensar un momento de ver si realmente podríamos nosotros reaccionar como reaccionó este hombre. Elías estaba en una mezcla de extraña fe, incredulidad, yo creo, orgullo y humildad. No asimilaba lo acontecido. La mujer le enrostraba la situación. ¿Qué he hecho yo para que me hagas esto? Con todo, la mujer reconoce una cosa que es importante. Dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Había un reconocimiento de que realmente Elías era algo especial, algo que Dios había traído. Pero en la situación normal lo reconoce, pero también a pesar de la prueba y la dificultad, la mujer sigue manteniendo que este hombre, un profeta, era algo enviado por Dios. Y eso realmente yo creo que lo vio en su actitud, en su forma de reaccionar. Realmente vemos que ¿qué hizo Elías? Elías, primero que nada, no respondió de la misma manera. No respondió. Tenemos otros ejemplos en la palabra del Señor también. Conocemos la historia del sacerdote Elí, ¿no? En 1 Samuel 3, dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Porque él reconoció su pecado, su culpa de no haber criado e enseñado a sus hijos como corresponde. Y sus hijos se desviaron y hacían abominación en contra de Jehová. Y realmente Jehová los cortó. Pero Elí, ¿qué es lo que hizo? Guardó silencio ante Jehová y aceptó el decreto y la autoridad de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud yo creo que
esperar en el Señor. El Salmo 19, el versículo 75, dice así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista está en una idea de pensar de las cosas, pero reconoce que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. La justicia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios siempre van unidas. La actitud del profeta me llama la atención, una actitud que realmente quizás nosotros no la practicamos. ¿Qué le dijo? Dame acá tu hijo. A pesar del impacto que había acontecido, y para él también, reaccionó de forma sensata, rápida, segura. La viuda, aunque gentil, porque ella era hija de Sara, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel se dividió con los ismaelitas y el pueblo judío, pero había visto en el profeta algo diferente. Había visto en el profeta que era algo que a ella le llamó la atención. No sabemos cuándo ella creyó, no sabemos cuándo ella, podríamos decir, se convirtió. Solo sabemos que posiblemente cuando Elías hablaba, oraba con ella o compartía los alimentos y tal vez escuchaba al profeta, quizás podía haberse producido ese que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10. Eso nos deja otra lección para nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, a pesar de las situaciones, debemos seguir hablando, seguir transmitiendo el mensaje de salvación a aquellos que nos rodean. Hablando a los nuestros, a tiempo, dicen, y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos los tiempos de Dios. No sabemos cuando Él puede hacer misericordia en la vida de aquellos que nos rodean. La fe razona de esta manera: no hay nada imposible para Dios. Y esa es la fe que debemos tener nosotros. La fe realmente no razona como la razona nosotros. La fe mueve incluso la mano de Dios también, y nada para Él es imposible, porque Él es todopoderoso. A Elías no le importó, no impuso sus manos sobre el niño, sino que cortésmente le pidió que le entregara al niño y que para calmar quizá la situación de la mujer, ¿no? Y hacer que ella creyera. Porque si ella todavía creía que era un varón de Dios, también tenía la esperanza que el varón de Dios hiciera algo, ¿no? Y eso es algo que vemos en la palabra del Señor. Cuando hay un versículo que dice en Romanos 4:18, esperanza contra esperanza, ¿no? La esperanza de ver la misericordia de Dios, la esperanza de creer que el Señor puede hacer cosas, la esperanza de que todo está en sus manos. Y eso es lo que realmente debe guiar y debe hacernos a nosotros buscar al Señor más de cerca. Vemos que también la otra actitud de Elías cogió al niño y lo llevó a su aposento. ¿A su aposento para qué? Para estar solo, tranquilo. Así como Pedro cuando subió a la azotea, cuando oró y vio la visión de la sábana. O cuando Cristo dejó a sus discípulos y oró en Getsemaní y hablaba con Dios. Realmente desconectar realmente de una situación y buscar a Dios en un lugar tranquilo, sereno, realmente es cuando nosotros podemos volcar toda nuestra ansiedad sobre Él y descansar en Él. Se fue allí en busca de la soledad. El mayor ejemplo, yo creo que de
de Elías es recordar que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Elías, ¿a dónde acudió? ¿Qué dice? Dios mío. Jehová, dice, Jehová, Dios mío. Jehová, Dios mío. Hay una pertenencia, hay algo que Él hace suyo. ¿Ah? Y eso yo creo que realmente nosotros también debemos tenerlo y hacerlo nuestro. La acción de Elías, de realmente no entrar en conflicto, actuar inmediatamente, separarse y clamar realmente al único que puede hacer milagros, puede responder y puede dar paz en cualquier situación que le podamos estar pasando. Sí, Elías acudió a Dios, a su Dios. ¿Por qué? Hay algo que realmente cuando oramos a veces cometemos el error de preguntar, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si vemos la situación de Elías, cuando Elías se entró en su aposento, él no preguntó por qué, ni qué había pasado. Él simplemente se humilló, clamó delante del Señor e insistió 3 veces, dice, se postró sobre el niño 3 veces. Y lo único que dijo, Jehová, ¿por qué? Como diciendo, la situación es esta, has afligido a esta mujer que me ha sustentado, a esta mujer que me ha provisto, la has afligido con la muerte de su hijo. Entonces, no es encararse con Dios. Y ahí hay otra lección para nosotros. Muchas veces nosotros pleiteamos con Dios. Como que le exigimos a Dios respuesta, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Y realmente nuestra actitud debe ser otra, debe ser humillarnos delante del Señor, humillarnos y pensar que Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y por lo tanto, la acción de Elías debe ser para nosotros un ejemplo también de poder suplicar y no demandar nada, sino que el Señor, que conoce todas las cosas, haga de acuerdo a su voluntad. Se fue, dice, a su cámara para estar solo con Dios. Clamó a Jehová. No fueron meras palabras, sino que realmente su confianza está basada en aquel Dios, su Dios, el Dios de pacto, el Dios suyo, el Dios eterno. Jehová, Dios mío, se conformó, se confortó con que Dios es soberano. Lo había visto actuar, lo había visto hacer, y realmente él se confortó en ese Dios todopoderoso y soberano. Pero también insistió, como decía, 3 veces se postró sobre el niño. Y eso nos indica que nosotros también debemos no cesar de orar por aquello que nosotros creemos y sabemos que Dios puede hacer cambios grandes. Y una gran verdad, a veces la oración es respondida, es contestada de una forma admirable. ¿Qué aconteció? Que el alma volvió al niño. Y también aquí hay otra énfasis que debemos tener en cuenta. Muchas veces la gente afuera dice el alma sí. Nosotros tenemos un alma y esa alma le pertenece a Dios. Es el alma en nuestro cuerpo. Es como una persona en una casa. La casa está habitada por las personas. No son parte de la casa, sino que habitan en la casa. El alma, ese soplo, ese hálito de vida que es de Dios, de parte de Dios, mora en nosotros. Y en esta ocasión, ¿qué pedía Elías? Devuélvele el alma, devuélvele la vida a este niño. Y dice que el alma volvió. Y eso acontecerá con nosotros. Y acontece con los que han partido, que el cuerpo queda aquí, pero el alma va a la presencia de Dios. Porque hay gente que a veces no separa estas cosas y es importante también tenerlo presente. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que también
dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Pocas veces, incluso en la historia del Antiguo Testamento, creo, si no me equivoco, es el primer milagro que haya habido una resurrección. Después vemos en el Nuevo Testamento, está la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, y hay otros también. Pero en el Antiguo Testamento es casi, si no me equivoco, el único. Dice que después, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive, tu hijo vive. Muchas veces es difícil las situaciones por las cuales pasamos, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante cómo nosotros actuamos. Con nuestro hermano Luis y Mara estamos estudiando 1 Pedro, y una cosa que hacemos siempre alusión es que la vida del creyente es como estar en una caja, en una vitrina, pero de cristal, que todos la ven, ¿no? Y realmente, cuando todos la ven, realmente estamos expuestos también a lo que la gente pueda decir de nuestra vida, ¿no? Y esto yo creo que nos debe hacer pensar también. Y la figura de Elías en este momento es una figura que está como en un cristal. La mujer le ha acusado injustamente, como que le está echando la culpa de lo que ha acontecido. Pero también aparte hay un reconocimiento, que ella reconoce que es un varón de Dios. Y realmente esta palabra yo creo que nos debe hacer pensar una cosa. Frente a los demás, la gente nos reconoce como cristianos. Frente a la gente que nos rodea, ve en nosotros que realmente somos diferentes. Sí, a pesar de que la mujer le dijo que ¿qué tienes contra mí? ¿No? Pero varón de Dios, había un reconocimiento. Pero nosotros como hijos de Dios, en medio de este mundo, realmente nosotros, ¿qué dice la palabra? Debemos ser luz y sal, ¿no? Debemos ser como una lámpara, como una antorcha encendida para guiar, para dirigir. Y realmente me hacía pensar esto a mí y decía, ¿soy yo realmente una luz para los demás? ¿Soy yo realmente alguien que la gente ve diferencias con el mundo normal? Y tengo que decir que realmente que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude, porque realmente el testimonio personal de cada uno de nosotros realmente puede impactar a los demás. Puede impactar de forma positiva, pero también de forma negativa. Y ese testimonio, yo creo que la figura de Elías aquí se levanta como algo que realmente impactó a la mujer por su respuesta que veremos al final. La actitud de la mujer. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué te puede decir estas palabras? ¿O qué me puede decir? ¿O qué nos puede decir esta mañana esta palabra? Realmente cuando hay un reconocimiento de que quién eres tú como individuo, quién eres tú como persona, realmente podemos ver que nosotros miramos hacia afuera, miramos a, por ejemplo, están de moda los políticos, gente poderosa, gente que lo único vemos de ellos que son un desastre, que realmente no son figuras a seguir, ni son ejemplos a seguir. Vemos la moda
a la juventud, a los ídolos de este mundo. Y vemos que la gente está ceguecida, está cegada por Satanás. Y tiene ídolos que realmente son ídolos de barro, ídolos que se caen, pero la gente los idolatra y todo lo más. ¿Por qué? Porque realmente no han conocido realmente la verdad del Evangelio y de quién es Dios y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas que a dónde nos llevan a que también podamos nosotros pensar que nuestro testimonio, nuestra vida debe ser una luz allá afuera en medio de las tinieblas. Y si hay alguien que puede decir como las palabras de la mujer, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y lo que dices, lo que predicas, lo que actúa, ¿es verdad? Realmente para nosotros lo único que debe ser es dar las gracias a Dios, honrar y glorificar su nombre, porque Él ha hecho todas las cosas y nosotros podemos ser así por solo la gracia de Dios. Porque como seres humanos a lo mejor seríamos peor que los que están ahí afuera. Siempre nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, pero también tener este título implica un comportamiento, implica una actitud, implica que nuestra vida cristiana, que la gente que nos rodea pueda ser realmente impactada con el testimonio de la vida o de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y el impacto de Elías también es bueno. Elías dio ejemplo. Las pautas de Elías yo las puse en su contentamiento, sin murmurar. El sustento tan precario, pero no protestó. Su delicadeza con la mujer, rehusando contestar de la misma manera a las palabras injustas incluso. Y vemos que realmente él pudo recibir el reconocimiento de la mujer. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pueden decir eso de nosotros, hermanos. Pueden decir eso de mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad. Que el Señor nos ayude. La prueba de fuego de Elías no fue el monte Carmelo, que lo veremos, como decía, más adelante, sino la vida en compañía de la viuda y de su hijo y todo lo que le aconteció. Y la declaración de la viuda, realmente sobre él es el testimonio de un siervo de Dios, de un hombre que obedeció, se sometió y no puso ningún pero en contra de lo que Dios determinó y produjo y planificó para él. Yo sé que la figura de Elías se ve muy grande ahora, ¿no? Muy grande, comparada a lo mejor con la nuestra. Pero, ¿cómo lo logró Elías? ¿Por su propio esfuerzo? No. Elías, ¿qué hizo? Yo creo que la mejor figura que podemos colocar de Elías es que él dijo: heme aquí, Señor, haz como tú quieras. Y esa actitud no es la que debiéramos tener nosotros. Debiera tener yo. Pero para eso yo creo que tenemos que humillarnos, someter nuestro yo, someter nuestro orgullo y ponernos delante del Señor y decir: haz lo que quieras, Señor, haz lo que quieras. Y es una tarea difícil. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad. El vivir la vida cristiana, el vivir el proceso de santificación, es vivir en novedad de vida. No novedad de vida como lo hace el mundo, sino novedad de vida ¿en qué? En la vida de Cristo. La vida de Cristo. Cristo en nosotros. Él morando por la fe en nuestras vidas. Y ese proceso de santificación yo creo que será más suave
a lo mejor no nos dolerá tanto dejar cosas que queremos, sino que podremos decir gracias, Señor, y la gratitud debe estar siempre en nuestra boca para aquel que nos ha salvado, nos ha redimido, ha muerto, han pagado nuestros pecados, y más encima tenemos la redención y la vida eterna. La redención y la vida eterna. ¿Qué valor tiene eso para ti y para mí? Y por último quisiera que pensáramos un momento. Hay una palabra que muchas veces es a veces complicada, la convivencia. La convivencia. Realmente estos versículos también podemos traducirlos como Elías convivió con la viuda. A pesar de toda la situación, su convivencia fue realmente digna del elogiar. Ahora, nuestra convivencia con nuestra familia, con nuestra iglesia, en donde trabajamos, donde estudiamos, ¿cómo es nuestra convivencia? ¿Reaccionamos como reaccionan todos los demás? Si nos hieren o acontece algo, ¿cómo reaccionamos? Si pasamos por algún trauma, alguna situación, ¿cómo reaccionamos? Realmente la convivencia es tan importante de forma personal, nosotros con Dios, de forma como matrimonios, también de forma familiar, pero también a la vez de forma congregacional. Porque eso es inherente a cada uno de nosotros. Porque todos no tenemos el mismo carácter, ¿no? Todos nos reaccionamos igual. Entonces, esto también nos tiene que ayudar a que realmente nos miremos a nosotros y los puntos donde somos débiles o que somos extremadamente fuertes y no queremos bajarnos, que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que la convivencia en el contexto cristiano sea una convivencia de paz, de amor, de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros también. Y eso nos ayuda ¿a qué? A que realmente la gloria de Dios sea manifestada en cada uno de nosotros. Y a la vez la gente vea la diferencia y quizás pueda decir, realmente estos han estado con el Señor. Que el Señor nos ayude en esta tarde, en esta mañana, y nos guíe y nos dirija para que podamos hacer nuestras las lecciones de este profeta y que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén.